Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. El día de hoy vamos a leer, a escuchar al profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel fue un hombre de profunda y brillante imaginación. Aproximadamente vivió en el año 586 a.C., casi contemporáneos de Isaías y de Jeremías. Pero Ezequiel fue uno de los profetas que fue desterrado a Babilonia. Él sí estaba ahí en Babilonia, en compañía de Joaquín, el rey de Judá. Ezequiel, pues, como ustedes lo saben o no lo saben, pues es un profeta que venía del linaje sacerdotal. Entonces, pues tenía otra forma de predicar y de dejar su profecía, muy distinta que Isaías y muy distinta que Jeremías. Ezequiel, aproximadamente a los 30 años, fue escogido por nuestro Señor para que realizara la acción profética hacia el pueblo de Israel. Vamos a leer el primer capítulo, en donde se menciona cómo es la visión que tiene Ezequiel con respecto al trono de Dios. Está un poco complicada su explicación, lo vamos a ver poco a poco, pero recordemos que es una visión porque Ezequiel se basaba en las visiones que tenía, en las que nuestro Padre Dios le permitía tener, para poder comprender el mensaje divino, muy distinta que los demás otros profetas mayores. Recuerden que es uno de los profetas mayores, al igual que Isaías, que Jeremías y que Daniel. Bueno, escuchemos entonces el capítulo 1. Yo, el sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, estaba un día a orillas del río Quebar, en Babilonia, entre los que habían sido llevados al destierro. En esto se abrió el cielo y vi a Dios en una visión. Era el día 5 del mes cuarto del año 35 años después que el rey Joaquín había sido llevado al destierro. El Señor puso su mano sobre mí, entonces vi que del norte venía un viento huracanado, una gran nube, salió un fuego como de relámpagos, y en su derredor había un fuerte resplandor. En medio del fuego brillaba algo semejante al metal bruñido, y en el centro mismo había algo parecido a 4 seres con aspecto humano. Cada uno de ellos tenía 4 caras y 4 alas. Sus piernas eran rectas, con pezuñas como de becerro, y brillaban como bronce muy pulido. Además de sus 4 caras y sus 4 alas, estos seres tenían manos de hombre en sus 4 costados, debajo de sus alas. Las alas se tocaban una con otras al andar, no se volvían, sino que caminaban de frente. Las caras de los 4 seres tenían este aspecto. Por delante, su cara era de un hombre, a la derecha la de un león, y a la izquierda de un toro, y por detrás la de un águila. Las alas se extendían hacia arriba, 2 de ellas se tocaban entre sí, y las otras 2 se cubrían el cuerpo. Todos caminaban de frente y no se volvían al andar. Iban en la dirección en que el poder de Dios los llevaba. El aspecto de los seres era como de carbones encendidos, o como de algo parecido a antorchas, que iban y venían en medio de ellos. El fuego era resplandeciente, y de él salían relámpagos. Los seres iban y venían rápidamente como si fueran relámpagos. Miré aquellos seres y vi en el suelo, al lado de cada uno de ellos, había una rueda. Las 4 ruedas eran iguales y por la manera que estaban hechas brillaban como el topacio. Parecía como si dentro de cada rueda hubiera otra rueda. Podían avanzar en cualquiera de las 4 direcciones sin tener que volverse. Vi que las 4 ruedas tenían sus aros y que en su alrededor estaban llenas de reflejos. Cuando aquellos seres avanzaban, también avanzaban las ruedas con ellos, y cuando los seres se levantaban del suelo, también se levantaban las ruedas. Los seres se movían en dirección en que el poder de Dios los impulsaba,
y las ruedas se levantaban junto con ellos, porque las ruedas formaban parte viva de los seres. Cuando los seres se movían también las ruedas, y cuando ellos se detenían, las ruedas también se detenían. Y cuando los seres se levantaban del suelo, también las ruedas se levantaban con ellos, porque las ruedas formaban parte viva de los seres. Por encima de su cabeza se veía una especie de bóveda brillante como de el cristal. Debajo de la bóveda se extendían rectas las alas de aquellos seres, tocándose unas con otras. Con dos de ellas se cubrían el cuerpo. Y oí también el ruido que hacían las alas cuando avanzaban. Era el ruido del agua de un río crecido, como la voz del Todopoderoso, como el ruido de un gran ejército. Cuando se detenían, bajaban las alas. Y salió un ruido de encima de la bóveda que estaba sobre la cabeza de ellos. Encima de la bóveda vi algo como un trono que parecía de zafiro, y sobre aquella especie de trono había alguien que parecía un hombre. De lo que parecía ser una cintura para arriba, vi que brillaba como metal bruñido rodeado de fuego, y de ahí para abajo vi algo semejante al fuego. En su alrededor había un resplandor, parecido al arco iris cuando aparece entre las nubes en un día de lluvia. De esta manera se me presentó la gloria del Señor. Al verla me incliné hasta tocar el suelo con la frente. Capítulo 2. Luego oí una voz que me decía: tú, hombre, ponte de pie, que te voy a hablar. Mientras esa voz me hablaba, entró en mí el poder de Dios y me hizo ponerme de pie. Entonces oí que la voz que me hablaba seguía diciendo: a ti, hombre, te voy a enviar a los israelitas, un pueblo desobediente, que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus antepasados se han levantado contra mí hasta este mismo día. También sus hijos son tercos y de cabeza dura. Pues te voy a enviar a ellos para que les digas esto, dice el Señor. Y ya sea que te hagan caso o no, pues son gente rebelde, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Tú, hombre, no tengas miedo de ellos ni de lo que digas, aunque te sientas como rodeado de espinos o viviendo entre alacranes. No tengas miedo de lo que te digan, ni te asustes ante la cara que pongan, por muy rebeldes que sean. Tú comunícales mis palabras, ya sea que te hagan caso o no, pues son muy rebeldes. Atiende bien lo que te digo, y no seas rebelde como ellos. Abre la boca y come lo que te voy a dar. Entonces vi una mano extendida hacia mí, la cual tenía un escrito enrollado. La mano lo desenrolló delante de mí. Estaba escrito por ambos lados. Eran lamentos, ayes de dolor. Capítulo 3. Y amenazas. Entonces me dijo: tú, hombre, cómete este libro, y luego ve a hablar a la nación de Israel. Abrí la boca, y él me hizo comer el escrito. Luego me dijo: trágate ahora este escrito que te doy. Llena con él tu estómago. Yo me lo comí, y me supo tan dulce como la miel. Entonces me dijo: ve y comunica al pueblo de Israel lo que tengo que decirte. Yo no te envío a un pueblo que habla una lengua complicada o difícil de entender, sino al pueblo de Israel. No te envío a naciones numerosas que hablan idiomas complicados o difíciles que tú no entenderías, aunque si yo te enviara a esos pueblos, ellos te harían caso. En cambio, el pueblo de Israel no va a querer hacerte caso, porque no quieren hacerme caso a mí. Todo el pueblo de Israel está terco y de cabeza dura. Pero yo voy a hacerte tan obstinado y terco como ellos. Voy a hacerte duro como el diamante, más duro que la piedra. No tengas miedo ni te asustes ante la cara que pongan, por muy rebeldes que sean. Luego me dijo: escucha atentamente todo lo que te voy a decir y grábatelo en la memoria. Ve a ver a tus compatriotas que están en el destierro, y ya sea que te hagan caso o no, diles esto, dice el Señor. Entonces el poder de Dios me levantó, y detrás de mí oí un fuerte ruido, como un terremoto. Al levantarse de su sitio, la gloria del Señor. El ruido lo hacían las alas de los seres al rozarse unas con otras, y las ruedas que estaban junto a ellos. El ruido era como el de un gran terremoto. El poder de Dios me levantó y me sacó de allí, y yo me fui triste y amargado mientras el Señor me agarraba fuertemente con su mano. Y llegué a Tel Aviv, a orillas del río Quebar, donde vivían los israelitas desterrados, y durante 7 días me quedé ahí con ellos, sin saber qué hacer ni decir. Al cabo de 7 días el Señor se dirigió a mí y me dijo: a ti, hombre, yo te he puesto de centinela para el pueblo de Israel.
Cuando yo te comunique algún mensaje, deberás comunicárselo de parte para que estén advertidos. Puede darse el caso de que yo pronuncie sentencia de muerte contra los malvados. Pues bien, si tú no le hablas a ese malvado y le adviertes que deje su mala conducta para que pueda seguir viviendo, él morirá por su pecado, pero yo te pediré cuentas a ti de su muerte. Si tú, en cambio, adviertes al malvado y él no deja su maldad, ni su mala conducta, él morirá por su pecado, pero tú salvarás tu vida. También puede darse el caso de que un hombre recto deje su vida de rectitud y haga lo malo, y que yo lo ponga en peligro de caer. Si tú no le adviertes, morirá. Yo no tomaré en cuenta el bien que haya hecho, y morirá por su pecado, pero a ti te pediré cuentas de su muerte. Si tú, en cambio, adviertes a ese hombre que no peque, y él no peca, seguirá viviendo porque hizo caso a la advertencia y tú salvarás tu vida. El Señor puso allí mismo su mano sobre mí y me dijo: levántate, sal a la llanura que allí te voy a hablar. Yo me levanté y salí a la llanura y ahí vi la gloria del Señor como había visto a orillas del río Quebar. Me incliné hasta tocar el suelo con la frente. Pero el poder de Dios entró en mí y me hizo ponerme de pie. Entonces el Señor me habló de esta manera: ve y enciérrate en tu casa. Mira, te van a atar con cuerdas de manera que no podrás salir de esta con el pueblo. Además, yo voy a hacer que tu lengua se quede pegada al paladar y que te quedes mudo. No podrás reprenderlos aunque son un pueblo rebelde, pero cuando yo quiera decirte algo, te volveré el habla y entonces les dirás: esto dice el Señor. El que quiere oír, oirá, pero el que no quiera, no oír, pero el que no quiera, no oirá, porque son un pueblo muy rebelde. Capítulo 4. Y tú, hombre, toma un adobe, ponlo delante de ti, y dibuja sobre él la ciudad de Jerusalén. Luego rodéala de ejércitos y de instrumentos de asalto. Construye un muro a su alrededor y también una rampa para que se vea como una ciudad sitiada. Tomó enseguida una lámina de hierro y ponla entre ti y la ciudad como si fuera una muralla, y colócate frente a la ciudad como si estuviera atacando. Esto servirá de señal a los israelitas. Y tú te acostarás sobre el lado izquierdo, y echarás sobre ti la culpa del pueblo de Israel. Tendrás que estar acostado sobre ese lado, llevando sobre ti su culpa, 390 días, o sea, un día por cada año de culpa de Israel. Cuando hayas cumplido ese tiempo, te acostarás sobre el lado derecho y echarás sobre ti la culpa del reino de Judá durante 40 días, un día por cada año de culpa. Luego te volverás hacia Jerusalén, rodeada de enemigos, te desnudarás el brazo y hablarás en mi nombre contra ella. Mira, te voy a atar con cuerdas para que no te puedas volver de un lado a otro, hasta que completes los días en que debes estar sufriendo. Toma enseguida un poco de trigo, cebada, mijo y avena, y también habas y lentejas. Mézclalo todo en una sola vasija y haz con ello tu pan. Eso es lo que comerás durante los 390 días que estarás acostado sobre el lado izquierdo. Tomarás tu comida a horas fijas, en raciones de 1/4 de kilo por día. El agua la tomarás también a horas fijas, en raciones de medio litro por día. Tu comida será una torta de cebada cocida en fuego de estiércol humano, y la prepararás donde la gente te ve. Luego añadió el Señor: comida impura como esa es la que tendrá que comer los israelitas en los países a donde los voy a desterrar. Yo le contesté: pero, Señor, yo nunca en mi vida he tocado nada impuro. Nunca he comido carne de un animal muerto por sí solo, o despedazado por las fieras, ni he probado nunca carne impura. Entonces él me dijo: bueno, te permito que uses estiércol de vaca en vez de estiércol humano para cocer tu pan. Después me dijo: voy a hacer que falten alimentos en Jerusalén. La comida estará racionada y la gente se la comerá con angustia. El agua estará medida y la beberán llenos de miedo. Les faltará agua y comida, y unos a otros se mirarán llenos de miedo.
y por sus pecados se irán pudriendo en vida. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues hemos escuchado una profecía, como yo les dije desde un inicio, estos 4 capítulos, en donde estamos viendo, pues, primero, la visión del trono de Dios, después cómo llama el Señor a Ezequiel, y cómo le da las indicaciones, que dice que lo pone como vigilante, como centinela. También le dice que se va a quedar mudo, que va a estar encerrado en su casa. Y pues también tiene que anunciar el ataque a Jerusalén, y le dice que su situación va a estar muy difícil porque le da unas indicaciones muy severas, ¿no? Acostarse del lado izquierdo y después del lado derecho, y que así va a comer y qué es lo que tiene que comer. Bueno, dirán ustedes, pues, ¿qué significa todo esto? Pues bueno, vamos a ir paso por paso para que lo podamos ir entendiendo, porque la verdad es que ya lo leímos y a lo mejor muchos dicen, pues no entendí nada. Nothing en inglés, ¿verdad? Nothing. I don't understand. Nothing. ¿Ah? Je ne sais pas, diría en francés, ¿verdad? Sí, ya nos estamos volviendo políglotas. Sí, porque con eso de Ezequiel, pues la verdad es que sí está muy difícil su situación para poderla entender. Pero bueno, como ya les había yo dicho, estas profecías son muy diferentes a Isaías y a Jeremías. A Jeremías lo captan desde el vientre de su madre. Isaías es el príncipe de los profetas. Sus profecías eran muy claras y concisas. Y vemos que Ezequiel, pues, está basado en sus visiones. En la actualidad, muchos estudiosos dicen que Ezequiel, en realidad, quien tuvo contacto fue con los extraterrestres, ¿sí? Al igual que por ahí un libro de Enoch, dicen que los extraterrestres fueron los que le dieron las indicaciones precisas, ¿no?, a estos personajes. Así dicen algunos estudiosos, ¿no? Yo no sé qué tanto estudian, que se les va la onda, ¿no? Y empiezan a tener pues otro tipo de entendimiento. Como les vuelvo a reiterar, para esto necesitamos que ustedes invoquen al Espíritu Santo para que los llene de conocimiento y sabiduría y puedan ustedes entender, porque si no, ustedes solitos así van a decir, no, pues no entendí nada. Pues es lógico, ¿no? El Espíritu Santo ya vive de nosotros. Le pedimos al Espíritu Santo que nos dé entendimiento y conocimiento e interpretación de la palabra del Señor, y en este caso de los escritos y los versículos y capítulos en que está dividido la profecía de Ezequiel, y que era para aquel entonces, pues, muy importante para el pueblo de Israel. Y para nosotros en la actualidad, pues vamos a entenderla porque tiene un mensaje preciso para nosotros. Teniendo conocimiento de los significados en las Sagradas Escrituras, pues vamos a tomar parte de todo este suceso para que lo vayamos descifrando. Como les digo, Ezequiel era sacerdote, era descendiente de sacerdotes, hijo de Buzi. Dice que estaba un día a orillas del río Quebar, en Babilonia, ya estaba desterrado. Dice que en esto se abrió el cielo. A ver, para empezar, cuando decimos nosotros cielo, estamos viendo que este es el firmamento, ¿no? Es la parte de arriba de lo que estamos nosotros parados, ¿no? Decimos cielo, que están las nubes. Bueno, dice que se abrió el cielo. Esto quiere dar a entender de que el Señor, ¿sí?, da la oportunidad a Ezequiel que conozca o que tenga la imagen de uno de los lugares, por decirlo así, de uno de los lugares, sí, de la eternidad, del paraíso. Eso es que se abre el cielo, ¿eh? Sí, porque ustedes dirían que se abrieron las nubes y se vio el espacio. Sí, porque ahorita en la actualidad, dirían ustedes, se abrió el espacio y vimos todo oscuro, ¿verdad? Las estrellas, ¿no? Ahorita en la actualidad pues ya tenemos conocimiento de la astronomía, para que se den cuenta que entonces no era por ahí. El abrir el cielo es que el Señor le da la oportunidad a Ezequiel de tener conocimiento de la eternidad. Bueno, dice, y vi a Dios en una visión. Claro, a Dios nadie lo ha visto, nadie lo puede ver, no tenemos la capacidad de poderlo ver cara a cara. Entonces, él dice, lo vi en una visión, es como el Señor quiso
presentársele a Él. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que nuestro Padre Dios quiso en visiones hacerle entender al profeta Ezequiel su voluntad? Que no fue lo mismo que Isaías y no fue lo mismo que Jeremías. Porque Ezequiel ya era una persona adulta y era un sacerdote. Es muy distinto que cualquier otra persona. Tiene otra preparación, tiene otra personalidad, tiene, pues, aunque ustedes no lo crean, tenía autoridad ante el pueblo. Y pues siendo Ezequiel una persona que no había caído en la idolatría, pues el Señor, ¿sí?, se le revela. Vi a Dios en una visión. Era el día 5, nos menciona cuarto del año 35. Dice, era el día 5 del mes cuarto. Número 4 significa preparación. Número 5 es el trabajo del hombre. Del año 30. ¿Sí? 30. ¿Sí? Sabemos que los meses se cuentan hoy en día en 30 días. 5 años después del rey de Joaquín había sido llevado al destierro. El Señor puso su mano sobre mí. Entonces pone su mano sobre Ezequías. Es lo que también podemos entender, que ponerle la mano es darle poder. ¿Sí? A nosotros nos dio un poder que es el Espíritu Santo. Entonces, le impone las manos. ¿Sí? Entonces vi que del norte venía un viento huracanado. ¿Por qué del norte y no del sur, del este y del oeste? ¿Sí? Recordemos que nosotros ya hemos diseñado, ¿sí?, el norte, el sur, el este y el oeste. Son los 4 puntos cardinales. Y siempre empezamos con el norte, ¿no? El Señor puso sobre la mano sobre mí. En el norte veía un viento huracanado, de una gran nube salía un fuego. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo en la ascensión, una nube se lo llevó. Esto no es una nube normal, común y corriente. Es algo parecido, ¿no? Sí, es un formato, ¿no? Es un fenómeno, ¿sí? No es una nube. Él la vio como nube, pues por eso dice, pues una nube, ¿sí? Venía un fuerte viento. Recordemos que cuando le dio la vida a Dios al ser humano, le sopló. Es como un viento, ¿sí? Entonces, le está escogiendo Ezequías, le está dando ese espíritu. El Espíritu Santo le está dando la fuerza, el poder, para que pueda él predicar. Por eso siente el viento huracanado, ¿sí? Bueno. Entonces vi que del norte venía un viento huracanado, de una gran nube salió un fuego. El fuego, pues es el fuego de ¿quién? No es de un encendedor, ni de la leña, ¿verdad?, ni un cerillo, pues es el fuego del Espíritu Santo. Lenguas de fuego cayeron encima de los apóstoles. Entonces, estamos viendo el ungimiento de Ezequías. Estamos viendo la preparación de Ezequías para que pueda llevar la palabra de Dios, porque no es fácil, no nada más agarran y el Señor dice, a ver, saca un letrero y dice, se solicitan profetas, ¿verdad?, requisitos, ¿verdad?, ser mayor de edad, ¿verdad? Pues no, traer 2 fotografías infantiles, ¿verdad?, sí, y traer sus estudios de preparación, pues no, o sea, bueno, lo está preparando, como de relámpagos, ¿sí? Y en su alrededor había un fuerte resplandor, pues la luz. Recuerden la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, ¿eh? Bueno, una gran luz. En medio del fuego brillaba algo semejante al metal bruñido, y en el centro había algo parecido a 4 seres, norte, sur, este y oeste, los 4 puntos, o sea, en todo el mundo. Número 4, preparación, con aspecto humano. Acuérdense que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y los ángeles, pues son servidores del Señor, ¿sí? Cada uno de ellos tenía 4 caras y 4 alas. Por eso les digo, pues están en todos los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Sí, son las caras, ¿sí? Y las 4 alas. ¿Por qué? Porque están volando, están en los 4 puntos cardinales, porque el Señor ha mandado en este planeta, si ustedes quieren ya reducirlo así, en este planeta Tierra al humano, ¿sí? Estamos con los ángeles existen, están entre nosotros. Sus piernas eran rectas como pezuñas como de becerro.
¿sí? Recordemos que el becerro es el animal con el que se hace el sacrificio, hacían los sacrificios los israelitas, ¿sí? Y brillaban como bronce muy pulido. Bueno, además de sus 4 caras, sus 4 alas, estos seres tenían manos de hombre en sus 4 costados, debajo de sus alas. Las alas se tocaban unas con otras al andar, ¿sí? No se volvían, sino que caminaban de frente, ¿sí? Siempre hacia adelante. Recordemos ese pasaje donde nos menciona, para seguir al Señor, no te debes de preocupar por el mañana, ni tampoco ver el pasado, porque si estás viendo el pasado no sirves. Entonces tienes que estar siempre al día, vivir el día como si fuera el último. Entonces, lógico que aquí nos está haciendo esa referencia para que sepamos que hay que ir siempre hacia adelante, ¿sí? Bueno, las caras de los 4 seres tenían este aspecto. Fíjense el aspecto de las caras de estos seres, que son los ángeles, ¿sí? La cara, la de un hombre. Pues sí, recordemos que todos nosotros tenemos un ángel, el ángel de la guarda. ¿Cuál es la imagen del ángel de la guarda que tiene? Pues vete en el espejo. ¿Cuál es el nombre del ángel que te cargas tú en toda tu vida, que el Señor te dio desde tu nacimiento? Pues el mismo nombre que tienes tú. ¿Cuál era la cara? Dice aquí, por delante de su cara era la de un hombre. A la derecha, la de un león. ¿Sí? Que es esa imagen, lo tenemos muy claramente, que es como la representación de la fuerza de Dios, de la palabra de Dios. Del lado derecho, un león. ¿Sí? Y después dice, a la izquierda la de un toro, ¿sí? Fuerte, ¿sí? Acuérdense que un toro es muy fuerte, ¿sí? O sea, tiene los poderes, o sea, ¿sí? La fuerza. ¿Sí? Y por detrás la de un águila, ¿sí? Estos simbolismos se los han dado a los evangelistas, ¿sí? Entonces, pues ahí, búsquenlo ustedes si quieren, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ahí tenemos, ¿verdad? Que se les ha asignado estos simbolismos a los evangelistas, ¿no? Tienen que tener esa apreciación de un león. ¿Qué decimos de un león? Que es el rey de la selva, ¿no? ¿Sí? Entonces, el león es el rey. La palabra de Dios es fulminante para quien la reciba, fuerte como un toro, ¿no? Y el águila astuta, ¿sí? Lista para volar. Bueno, todo esto era una visión de Ezequiel, para que no lo tengan ustedes de otra manera. Bueno, seguimos adelante, dice, las alas se extendían hacia arriba, 2 de ellas se tocaban entre sí, las otras 2 se cubrían el cuerpo, ¿sí? Recuerden que los ángeles pues son asexuales, no tienen sexo. Todos caminaban de frente y no volvían a andar. Y no se volvían al andar. Iban en la dirección en la que el poder de Dios los llevaba. Pues sí. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Dejarnos llevar por el poder de Dios y no por el poder de nuestro entendimiento, inteligencia, sabiduría. El aspecto de los seres era como de carbones encendidos, pues eran llamas de fuego, el Espíritu Santo, como de algo parecido a antorchas que iban y venían en medio de ellos. El fuego era resplandeciente, de él le salían relámpagos, pues sí, es la imagen del Espíritu Santo. Los seres iban y venían rápidamente como si fueran relámpagos. Miré aquellos seres y vi que en el suelo al lado de cada uno de ellos había una rueda. Nos habla de las ruedas, las 4 ruedas eran iguales, y por la manera en que estaban hechas brillaban como el topacio. Es por eso que les digo que los estudiosos dicen, no, es que esas ruedas eran las naves espaciales que habían traído a los extraterrestres y hablaron con Ezequiel, ¿no? No sé de dónde sacan tanta fantasía, ¿no? Bueno, ahorita les digo, las 4 ruedas eran iguales, número 4, preparación, iguales, y por la manera en que estaban hechas brillaban como el topacio. Parecía como si dentro de cada una hubiera otra rueda. Podían avanzar de cualquiera de las 4 direcciones sin tener que volverse. ¿Sí? ¿Qué hace una rueda? ¿Qué hace una rueda? Pues rodar. Entonces la palabra del Señor, la palabra de nuestro Padre Dios,
la vida de Dios hacia nosotros rueda hacia todos los lugares, los 4 puntos cardinales, ¿sí? Es llevar, como en la actualidad, ¿qué le dijo Jesucristo a los discípulos? Vayan, ¿sí? Y bauticen a toda la gente, ¿sí? A todos los confines, ¿sí? Como ruedas. ¿Sí? No dijo cuadrados, no dijo cubos, ¿no? Ruedas, para que ruede, para que prosiga, para que camine, para que llegue la palabra del Señor a todas las comunidades, a toda la gente. ¿Podían avanzar en cualquiera de las 4 direcciones sin tener que volverse? Pues sí. Esa es la forma que hay que llevar la palabra de Dios. Esa es la preparación que le estaban dando a Ezequiel. Que tenía que llevar la palabra de Dios a donde fuera, a los confines. Ya lo vemos ahorita más adelante, ¿no? Vi que las 4 ruedas tenían sus aros y que en su alrededor estaban llenas de reflejos. Cuando aquellos seres avanzaban, también avanzaban las ruedas con ellos. Pues sí, la palabra de Dios siempre está acompañada. Siempre nosotros estamos acompañados, ¿sí? Del Señor, de los ángeles que el Señor nos ha destinado a cada uno de nosotros. Los seres se movían en dirección en que el poder de Dios los impulsaba. No se mueve nada sin la voluntad de nuestro Padre Dios. O sea, que no crean que ellos tienen voluntad propia. Entonces, agua, ¿no? Porque muchos dicen, ay, yo le pido al ángel San Miguel, yo le pido al ángel San Gabriel, yo le pido al ángel, San Uriel, ¿no? Algunos, ¿no? Y pues no, o San Rafael. Pues sí, pues puede usted platicar, pero aquí, ¿quién los mueve? ¿Sí? Nada se mueve sin la voluntad de nuestro Padre. Después dice, se movían en dirección en que el poder de Dios los impulsaba. Y las ruedas se levantaban junto con ellos porque las ruedas también formaban parte viva de los seres. Pues sí. Bueno, cuando los seres se movían también las ruedas. Y cuando ellos se detenían, las ruedas también se detenían. Y cuando los seres se levantaban del suelo, también las ruedas se levantaban con ellos porque las ruedas formaban parte viva de los seres. O sea, esto nos da a entender que la palabra de Dios está unida con los seres. Aquí estamos viendo los ángeles. ¿Sí? No es que estén separados. Y nosotros en la actualidad hemos separado todas estas situaciones. Tenemos santos, tenemos ángeles, tenemos la Virgen, tenemos nuestra Santísima Madre en diferentes vestimentas, pero nuestra Santísima Madre, la Madre de nuestro Señor Jesucristo. Todo debe de estar unido. Por encima de sus cabezas se veía una especie de bóveda brillante como el cristal. Pues sí. Debajo de la bóveda se extendían rectas las alas de aquellos seres, tocando unas con otras. En la cabeza debemos de llevar siempre la palabra de Dios, el poder de Dios en nuestra mente, ¿sí? ¿Cuáles son? ¿Cómo podemos nosotros decir que tenemos la memoria, el entendimiento y la voluntad? ¿Sí? Son las potencias del alma. Memoria, entendimiento y voluntad. Por eso esa bóveda de cristal nos menciona Ezequiel. Debajo de la bóveda se extendían las alas de aquellos seres. Y hoy también el ruido que hacían las alas cuando avanzaban era el ruido del agua, como el río crecido, como la voz del Todopoderoso, como el ruido de un gran ejército. Cuando se detenían bajaban las alas. Y salió un ruido de encima de la bóveda que estaba sobre la cabeza de ellos. ¿Por qué? Porque nuestro Padre Dios da la orden y por eso había sido atacado el pueblo israelita. Da la orden y por eso dejaban de atacar. Todos salen del poder de Dios. Por eso es que Ezequiel lo estaba viendo así, de que salía de esa bóveda de cristal, ¿sí? Las indicaciones. Encima de la bóveda había algo como un trono que parecía de zafiro y sobre aquella especie de trono había alguien que parecía un hombre. ¿Sí? Fíjense lo que dice, miren, esta profecía está muy importante. Encima de la bóveda vi algo como un trono que parecía de zafiro. Y sobre aquella especie de trono había alguien que parecía un hombre. ¿Quién creen que podía ser esta persona? El poder de Dios, sí. Nuestro Señor, el Hijo de Dios, quien nos vino a visitar, el Mesías. Lo ve Ezequiel, ¿sí? Sobre aquella especie de trono había alguien que parecía un hombre. De lo que parece ser su cintura para arriba, vi que brillaba como metal bruñido rodeado de fuego, y de allí para abajo vi algo semejante al fuego. Pues sí, pues el Espíritu Santo.
Se va nuestro Señor Jesucristo en la ascensión y nos manda el Espíritu Santo 10 días después de su ascensión. En su derredor había un resplandor parecido al arco iris, cuando aparece entre las nubes en un día de lluvia. De esta manera se me presentó la gloria del Señor. Al verla, me incliné hasta tocar el suelo. Pues sí, hay que hacer reverencia, hay que hacer esta oración. Aquí acabamos de ver la manifestación de la Santísima Trinidad, nuestro Padre Dios, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. El fuego del Espíritu Santo. Ese hombre dentro de esa bóveda de cristal, que es parecido a un hombre, pues ya estaba destinado a venir nuestro Señor Jesucristo. Fíjense cómo todo esto ya estaba dicho, ¿no? Y bueno, espero que haya quedado más o menos claro, ¿no? Lo pueden volver a leer con más calma. No me detengo mucho porque, miren, llevamos 35 minutos y todavía me falta explicarles algunos otros puntos de los otros capítulos. ¿Sí? Bueno, capítulo número 2. Dice, ¿cómo llama Dios a Ezequiel? Dice que escucha la voz de nuestro Padre Dios, no lo ve cara a cara. Ponte de pie, ¿sí? Mientras esa voz me hablaba, entró en mí el poder de Dios, pues sí, el Espíritu Santo, y me hizo ponerme de pie. Entonces oí que la voz que me hablaba seguía diciendo, a ti, hombre, te voy a enviar a los israelitas, un pueblo desobediente, que se ha rebelado contra mí. Pues sí, ya lo hemos visto en las explicaciones de Isaías y Jeremías. Ellos, sus antepasados, se han levantado contra mí en el mismo día. También sus hijos son tercos, de cabeza dura, pues imagínense. Después de que tanto les ayudó nuestro Padre Dios, cayeron en la idolatría. Ya sea que te hagan caso o no, pues son gente rebelde. Sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Sí, porque había muchos profetas falsos, pero nuestro Señor había escogido a Ezequiel para que fuera un profeta ahí en el destierro, ahí en Babilonia. Tú, hombre, no tengas miedo, le dice, ¿sí? Díganlo, que te sientas como rodeado de espinos o viviendo entre alacranes, no tengas miedo. Yo estoy contigo, ¿sí? Aunque te pongan cara, son muy rebeldes. Tú comunícales mi palabra, ya sea que te hagan caso o no, son muy rebeldes, le dice Dios. Atiende bien lo que te digo. No vayas a ser tú rebelde igual que ellos. Bien claro se lo hace, ¿no? Entonces vi una mano extendida hacia mí, la cual tenía un escrito enrollado. Le está dando la palabra, le está dando el comunicado a Ezequiel. Lo desenrolló, estaba escrito por ambos lados, fíjense, por los dos lados estaba escrito, no solamente de un lado, ¿no? A veces decimos, nomás escribió en una parte de la hoja, en una página, ¿no? Sí, ¿no? Está de los dos lados. Esto quiere dar a entender algo muy importante. El Antiguo y el Nuevo Testamento. Le está dando conocimiento a Ezequiel de la profecía de las dos, lo que le va a pasar al pueblo israelita, pero también lo que le va a beneficiar al pueblo israelita, porque después nuestro Señor pues lo iba a ayudar para que se reestructurara. Pero también ahí viene la profecía de lo que está pasando y de lo que va a pasar con nuestro Señor Jesucristo. Por eso ese rollo tiene las indicaciones plenas y concisas de todo lo que iba a pasar. ¿Sí? Eran lamentos, ayes de dolor, pues sí, y amenazas. Entonces me dijo, tú, hombre, cómete este escrito y luego ve a hablar a la nación de Israel. No solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca del Señor. ¿Se acuerdan de esa frase? Ah, pues ahí está. No es que se haya comido el libro así. No. Eso es un sentido. Sí, porque, claro que se comió. ¿De qué papel era? ¿Era de arroz? Bueno, pues a lo mejor no le hizo mucho daño. No. Entiendan que era que tenía que tener conocimiento de la palabra del Señor para poderla llevar a cabo. ¿Ustedes cómo van a conocer, amar y servir a Dios? Si no conoces a Dios, pues ¿cómo lo vas a amar? Ahí medio lo conociste a Dios cuando te bautizaron, cuando te confirmaron, bueno, dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Cuando te lo anunciaron en misa, ¿no? Ahí te dieron un bocadillo nada más de la palabra de Dios. Abrí la boca y me hizo comer el escrito. Luego me dijo, trágate ahora ese escrito que te llena con él tu estómago. Yo me lo comí y supo tan dulce como la de, pues lógico, ¿verdad? Pues ni modo que sepa amarga la palabra del Señor, pues es lo más sustancioso que nos puede llenar a cada uno de nosotros. Por eso lo dice así, por eso lo escribe. Ve y comunícale al pueblo, primero se lo come y después le dice, ya ve y comunícaselo al pueblo. Lo que tengo que decirte, yo te envío a un pueblo
Y vuelve a decirlo, que habla una lengua complicada, no, que no habla una lengua complicada o difícil de entender, sino al pueblo de Israel. No te envío a otras naciones, ¿sí? Porque no entenderías sus idiomas, no te entenderían de ti. Pero si Dios quiere, te entienden y... Claro, porque nada se mueve sin la voluntad de nuestro Padre Dios. Y vuelvo a reiterar nuestro Padre Dios, el pueblo de Israel pues no te va a hacer caso. No te va a tomar en cuenta. Sí, pues lógico, serán tercos. No tengas miedo ni te asustes. Ni te asustes ante la cara que te pongan, por rebeldes que sean. Luego dice, escucha atentamente lo que te voy a decir y grábatelo en la memoria. Grábatelo en la memoria. Sí, las potencias del alma, memoria, entendimiento, voluntad. Tú, compatriota que está en destierro, ya sea que te hagan caso o no, diles esto, dice el Señor. Entonces el poder de Dios me levantó y detrás de mí oí un fuerte ruido como un terremoto, levantarse a un sitio de gloria del Señor. El ruido lo hacían las alas de los seres. Pues sí, estaba siendo acompañado de los seres alados, ¿no? No salados, de los seres alados, que eran los ángeles. El poder de Dios me levantó y me sacó de ahí. El poder de Dios, vuelvo a reiterarlo, es el poder de Dios el que nos ayuda. Y se fue, dice ahí, el poder de Dios, me sacó de allí. Yo me fui muy triste y amargado mientras el Señor me agarraba fuertemente con su mano. Fíjense, lo lleva de la mano. Entonces, pues eso es una indicación a nosotros de que tenemos que estar agarrados de la mano del Señor, porque si no, valemos puro negativo. De la vida a orillas del río de Quebar, donde vivían los israelitas desterrados, y durante 7 días me quedé ahí con ellos, pero no sabía qué decirles. Pues no, porque hasta que Dios te diga cuándo tienes que hablar, no antes ni después, como tantos profetas que andaban ahí profetizando, ¿verdad? Profetas falsos. Ya después de los 7 días, pues el Señor se dirige a Ezequiel. Dice que lo pone como centinela, que comunique el mensaje. Y dice, puede darse el caso en que yo pronuncie sentencia de muerte contra alguien. Y le da mucha indicación, le dice, mira, tú tienes que hacer lo que yo te estoy diciendo. Y si no lo haces, sobre de ti. ¿Sí? Si lo haces, esa persona, si la libra, ya la hizo. Y si no la libra, es su problema, pero tú cumpliste. Eso es lo que nos pide Dios a cada uno de nosotros. Hacerle caso al Señor y llevar las cosas como son. ¿Sí? Que otra gente que vive, que esto y que aquello, es su problema. No es el tuyo. Tú cumple con lo que tienes que hacer, con los dones del Espíritu Santo. Yo no tomaré en cuenta el bien que haya hecho y morirá por su pecado, pero a ti te pediré cuentas de su muerte. Fíjense cómo dice. Si tú en cambio adviertes a ese hombre que no peque y él no peca, seguirá viviendo, porque hizo caso a la advertencia y tú salvarás la vida. O sea que muy claramente le está diciendo a Ezequiel que no le queda de otra más que cumplir con la palabra de Dios. Y es lo que nos toca a nosotros en la actualidad, Ay, tú sabes, yo no sé cuántos años tengas y si estás haciendo lo que Dios quiere que hagas o estás inmerso en las cosas mundanas y terrenales, en los vicios. Y bueno, eso es tu problema. Yo nada más te lo estoy repitiendo como se lo repitió Ezequiel al pueblo israelita. El Señor puso allí mismo su mano sobre mí y me dijo, vuelve a mencionar la mano del Señor encima de él, que lo está llenando, lo está ungiendo. Levántate, sal a la llanura de ahí y te voy a hablar. Me levanté, salí a la llanura y vi la gloria del Señor, como la había visto en las orillas del río Quebar. Me incliné hasta tocar el suelo con la frente. Acuérdense que hay que hacer con mucha humildad la adoración a nuestro Padre Dios. Es al único que se le merece honor y gloria por los siglos de los siglos. Pero el poder de Dios entró en mí, o sea, el Espíritu Santo, y me hizo ponerme de pie. Entonces el Señor me habló de esta manera. Dice, ve y enciérrate en tu casa. Mira, te van a atar con cuerdas de manera que no podrás salir y estar con el pueblo. Además, yo voy a hacer que tu lengua se te quede pegada del paladar y que te quedes mudo. No podrás reprenderlos, aunque son un pueblo rebelde. Pero cuando yo quiera decirte algo, te devolveré el habla. O sea, muy claramente le decía, vas a decir las cosas que yo quiero que tú digas. No lo que a ti se te antoje y como tú quieras decir, no. Es como Dios manda. Y bueno, y en el capítulo número 4, pues nos menciona
que dice: tú, hombre, toma un adobe, ponlo delante de ti, dibuja sobre él la ciudad de Jerusalén, luego rodéala de ejércitos y de instrumentos de asalto, construye un muro a su alrededor y también una rampa para que se vea cómo estará sitiada la ciudad. Toma enseguida una lámina de hierro y ponla entre ti y la ciudad, como si fuera una muralla, y colócate frente a la ciudad como si la estuvieras atacando. Esto servirá de señal a los israelitas. Era una forma física, estructural, geométrica, diría yo, para que los israelitas entendieran. ¿Qué van a entender? ¿Qué vamos a entender nosotros en la actualidad? La noche es joven, y ya tienen 30, 40 años y sigue joven la noche, y les vale, y nos vale, y no estamos conociendo, ni amando, ni sirviendo a Dios. Pero ya cuando llegamos a viejitos, ahí sí, el cuscús, ¿verdad?, de que ya nos vamos a morir, y ya empezamos a tenerle miedo a la oscuridad, le tenemos miedo a la soledad, le tenemos miedo a las enfermedades, le tenemos miedo a todo. Sí, porque ya se nos está llegando a la hora, y como no hicimos nada, en nombre de Dios, bueno, y tú te acostarás sobre el lado, fíjense cómo le dice, y tú te acostarás sobre el lado izquierdo, y echarás sobre ti la culpa del pueblo de Israel. Así como nuestro Señor Jesucristo cargó con las culpas de nosotros, así Ezequiel, por mandato divino, va a cargar con las culpas del pueblo de Israel. Quiero recordarles que Israel estaba dividido en dos partes, o eran dos partes, ¿no? Bueno, aquí en la República Mexicana, estamos en México, son 32 estados de la República. Antes eran 31 y el Distrito Federal. Bueno, ya pasó eso, ahora son 32 estados. Bueno, en aquel entonces había dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte era Israel y el reino del sur era Judá. Y que habían sido destruidos por el pecado, por la idolatría. ¿Sí? Bueno, entonces el Señor le dice a Ezequiel: vas a acostarte del lado izquierdo y echarás sobre ti la culpa del pueblo de Israel. Tendrás que estar acostado sobre este lado, llevando sobre ti su culpa. ¡Qué mala onda, no! Pobre Ezequiel. Bueno, pues, lo había escogido el Señor. Gracias. Ha de haber dicho Ezequiel a nuestro Padre Dios por haberlo escogido para cumplir la palabra del Señor, ¿no? Muchos de nosotros a lo mejor decimos: ay, a mí me gusta mucho el trabajo, seguir la palabra de Dios y hacer las cosas que Dios manda. Pues sí, porque pues nada más quieres el puro disfrute, como lo acabo de decir, ¿sí? La juventud, el desenfreno, quieres vivir la vida, y ya cuando entonces tienes ya una situación, no, cuando se presenta una situación problemática, ahí sí te acercas a Dios, ¿no? Y si no te ayuda, según tú, no le echas la culpa a él, ya me está castigando. Y bueno, pues Ezequiel aquí dice: cuando hayas cumplido ese tiempo, te acostarás sobre el lado derecho y echarás sobre ti la culpa del reino de Judá. Por eso les digo, de los dos reinos. Durante 40 días, el número 40 es preparación. Voy a regresarme tantito. Dice, voy a volverlo a leer desde el versículo 4. Mire. Y tú te acostarás sobre el lado izquierdo y echarás sobre ti la culpa del pueblo de Israel. Tendrás que estar acostado sobre ese lado, llevando sobre ti su culpa 390 días. Órale. ¿Cuántos días tiene un año? 365. Ayer eran 390. ¿Sí? Es lo menos, Señor. ¿No podrías hacerme una rebajita, que sean unos 200 días? No, es 390. 390 días. ¿Sí? 300. El número 3 es el poder. 90 es 3 veces el 3. O sea, 3 veces la Trinidad. Sí, pues, bueno, esos datos pues ya los tenemos teológicamente hablando, ¿no? O sea, un día por cada año de culpa de Israel. Sí, pues estaba bien contabilizado. Van a decir ustedes, ¿qué? ¿Nuestro Padre Dios es matemático? Bueno, las matemáticas son nuestras, ¿no? Nuestro Señor es el Todopoderoso, ¿eh? Él no necesita ir a prepa abierta para estudiar matemáticas y reprobar los exámenes. No, Él es el Todopoderoso. Él se las sabe de todas formas, ¿eh? Y muy claramente Él se los dice a ellos, ¿no? Bueno, cuando hayas cumplido ese tiempo, te acostarás sobre el lado derecho y ya sobre ti la culpa del reino. ¿Por qué le tocó el lado izquierdo a Israel? ¿Y por qué el lado derecho a Judá?
porque los primeros que empezaron su desorden de idolatría fueron el reino del norte, o sea, Israel, y contagiaron al reino del sur, que era Judá. Eso lo pueden ustedes escuchar ahí en otras explicaciones que están ahí en Isaías y en Jeremías, para que se den cuenta de esas notas, ¿no? O lo pueden leer ahí, ¿no? En el libro de Isaías y Jeremías, lo pueden leer, ahí dice todo eso, ¿no? Y por eso a Judá le dice durante 40 días, menos, ¿no? Se va a preparar, ¿no? Preparación. Un día por cada año de culpa. Luego te volverás hacia Jerusalén, rodeada de enemigos. Te desnudarás el brazo y hablarás en mi nombre contra ella. Mira, te voy a atar con cuerdas para que no te puedas volver a un lado a otro. O sea, sí, pero está dormido, ¿verdad? A lo mejor ya se cansó del lado izquierdo y dice, esto nos da a entender algo importante, que para poder lograr las cosas del Señor necesitamos sacrificio. Necesitamos ayuno. Llegaron los discípulos con el Señor, con el Maestro. Y dijeron, Maestro, no pudimos sacarle el demonio a unos fulanos que nos encontramos. Ay, no pudimos, Señor. Y por más que les digamos en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, y no pudimos. Y nuestro Señor les dijo, es que a ustedes les falta oración. Sí. Les faltaba todavía más. Entonces, para esto, ¿cuántos días estuvo nuestro Señor Jesucristo en el desierto? Y dirán ustedes, bueno, pues Él no tenía necesidad de estar preparado. ¿Cómo no? Pues tenía cuerpo humano. El cuerpo humano nos estorba para estar con el Señor. Sí, nos estorban los 5 sentidos, porque estamos disfrutando los 5 sentidos. No es malo, pero nos estorban. Sí, porque le damos más ahínco a los 5 sentidos. Y el Señor estuvo 40 días y 40 noches en el desierto haciendo su preparación, su oración y ayuno. Y esto es lo que le está refiriendo a Ezequiel, necesita sacrificio. Alguien tenía que hacer el sacrificio para salvar al pueblo, para que Dios los perdonara. 70 años después, poquito tiempo. Bueno, pues lo mismo nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? En 33 días hizo todo por nosotros. Y dirán unos teólogos más afines, dirían, no, los últimos 3 años, aunque hay otros teólogos todavía más exigentes que dicen, ni fueron 3 años, eran como 2 años. Bueno, eso se los dejo a ustedes para que lo investiguen. Y bueno, mira, te voy a atar con cuerdas, dice, para que no te regreses de lado a lado, hasta que completes los días que debes de estar sufriendo. Fíjate, Ezequiel tenía que sufrir para que el pueblo de Israel fuera recordado y perdonado por nuestro Padre Dios. Híjole, ¿se dan cuenta cómo es muy diferente la profecía del profeta Isaías y del profeta Jeremías? Y también diferente la del profeta Daniel, esta que es totalmente diferente. Bueno, que aguante. Era un descendiente de sacerdotes, tenía conocimiento de la palabra de Dios. Y ya estaba mayorcito, no era un puberto, ya tenía casi 30 años de edad este señor. 30 años. ¿A qué me suena 30 años? ¿Quién empezó a los 30 años? Pues sí, nuestro Señor Jesucristo. Dicen su vida pública. Qué forma de decirlo, ¿no? Su vida pública, ¿no? A los 30 años. Esa era la edad que tenía Ezequiel. Bueno, también dice, toma enseguida un poco de trigo, cebada, mijo y avena también. Y le dice cómo tiene que hacer su pan. ¿Sí? Porque debe de ser un pan de ayuno. Bueno, tomarás comida horas fijas, también le dice cuál es la porción. Esto es el ayuno. Acuérdense que la Iglesia Católica maneja mucho eso, ¿no? Que en Semana Santa, en tiempos santos, les dicen, no coman carne, no desayunen, algo ligero. Claro, menores de 18 años no hay problema, mayores de 60, 70 años no hay problema, ellos no deben de ejercer este tipo de ayunos. Por la salud, ¿no? Ya saben que la institución ya pone sus parámetros, ¿no? La institución, hablando de la iglesia, ¿no? Sí, los enfermos, pues tampoco, ¿no? Pues están tomando medicamento, ¿cómo van a ayunar? ¿O cómo van a dejar de comer carne? ¿No? Aunque mucha gente en la actualidad, ay, le vale que el Viernes Santo voy a dejar de comer carne, ajá, que en la Cuaresma voy a dejar de comer carne, ajá, que voy a ayunar, sí, cómo no, ahorita, ¿no? Aguas, Bueno. No, nada más les estoy recordando, ¿no? Miren, nada más hablo de la Iglesia Católica, no quiero hablar de las otras iglesias porque no quiero lastimar sus conductas de los demás.
Y dirán ustedes, ¿por qué quieres lastimar a los de la Iglesia Católica? Pues son por los que dicen que son el número uno, ¿no? Entonces, pues, al número uno hay que quitarle un pedacito del número uno para que quede el 99.9%. ¿Sí? Bueno, luego añadió el Señor, comida impura como esa es la gente que tendrá que comer los israelitas en los países a donde yo los voy a desterrar. Yo le contesté, pero Señor, yo nunca en mi vida he tocado nada impuro, nunca se dan cuenta por qué lo escogió nuestro Padre Dios. Así como al joven rico que dijo, yo he cumplido con todo desde mi niñez. O sea, qué valor, ¿no? Qué valentía, qué Tadeo, ¿no? Que Tadeo, sí, porque Tadeo significa valiente, ¿no? Qué valentía de ese joven rico al decirle cara a cara a nuestro Señor Jesús, ¿qué te pasa, maestro? Si yo desde niño he cumplido los mandamientos. Órale, ninguno de nosotros puede decir eso. Nadie, nada más eso está ahí, ese joven rico. Él sí lo había cumplido. Por eso, aquí, en aquel entonces, Jesucristo le dice, nada más te falta una cosa, una. Órale, nada más una, fíjate. O sea, ya, con una y premio Nobel, ¿no? Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y después vienes y me sigues. Eso era lo que le pedía el Señor. Es lo que nos pide a nosotros. Y no lo hacemos. Bueno. Por eso lo escogió a Ezequiel. Nunca he comido carne de un animal muerto. Por sí solo, ¿sí? No, es que no puedes comer, pues menos ahorita, ¿sí? O sea, para poder comer carne de un animal, pues necesitas sacrificarlo, matarlo tú. ¿Sí? Si se murió solo, ¿es por qué? Ahorita en la actualidad, pues ya sabemos por qué. ¿Qué pasa con un animal cuando se muere solo? Pues está enfermo, está contaminado, y te lo comes, pues te vas a enfermar. Por eso Dios les decía que no comieran carne de animales muertos que se encontraran por ahí. Y también les dice, nunca he comido carne de un animal muerto por sí solo. O despedazado por las fieras, pues no. Es como iban a, pues si no son carroñeros, no son hienas los seres humanos para estar comiendo, pues iba a hacer daño. El Señor bien claro había explicado el por qué no debemos de comer ciertas cosas. Y ustedes dirán, ay, qué prohibiciones, era por algo. ¿Sí? Un motivo había. Ya hoy en la actualidad, pues ya entendemos, ¿no? Las ciertas cosas del puerco, pues ya la podemos atacar, ¿no? Que entonces, imagínense. Entonces él me dijo, bueno, te permito que uses estiércol de vaca en vez de estiércol humano para cocer tu pan. Órale, ¿no? Bueno. Después me dijo, voy a hacer que falten alimentos en Jerusalén. Y ya lo vimos que sí, pues, después de haber sido invadidos y asesinados y todo, pues devastaron todo, no había comida, ¿no? La comida estará racionada, la gente la comerá con angustia, el agua estará medida y la beberán llenos de miedo, les faltará agua y comida y otros se mirarán llenos de miedo y por sus pecados se irán pudriendo en vida. ¡Órale! Bueno. Espero que más o menos me hayan entendido lo que les quiero explicar. Por eso al principio de esta lectura les digo, los invito a escuchar esta explicación. Pueden volverlo a leer con calmita después de haber escuchado esto y le pueden ustedes meterle estudio, pero no sin antes pedir al Espíritu Santo que los ilumine. Porque si lo quieren entender como los hombres, recuerden lo que le dijo Jesús a Pedro, tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. Entonces hay que pensar como Dios para poder entender esto. Que Dios te bendiga.